Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos. Vamos a iniciar una semana más. Gracias a Dios que seguimos aquí, seguimos aprendiendo y pues esta semana esperamos que el Señor nos revele aún más porque hay cosas que nosotros estamos estudiando, todo lo que es profetas mayores, viendo cosas que son cosas que pasaron, cosas que vivieron estos hombres, pero que siguen siendo inspiración para nosotros y ejemplo. Definitivamente toda la Biblia, todos los pasajes y en todos los tiempos, siempre hay algo que podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra época actual. Y pues vamos a ver en la vida de estos profetas cómo es su vida tan agresiva, si lo puedo decir así, son tan valientes en hacer cosas que Dios les pide en un acto de fe, en un acto simbólico, hacerlo para mostrar un mensaje o para decir algo. Y como son cosas a veces demasiado fuertes para nosotros, cosas que no hemos vivido o que no hemos experimentado, y lo leemos y lo vemos y decimos, qué extremo el que este hombre o este profeta haya hecho tal cosa, poniendo de lado sus sentimientos o sus emociones, lo que otros pensarían, solo con un objetivo de obedecer a Dios y cumplir lo que se les había encomendado. Entonces esas son cosas que nosotros podemos aplicar a nuestro tiempo actual, independientemente de que nuestro trabajo no es ser un profeta a una nación. Sí somos personas que tenemos un mensaje para Dios y que pues no vamos a ir y hacer cosas extremas, pero el hecho de poder ir y compartir con alguien el mensaje y la palabra de salvación ya a veces para algunos representa un reto y pues pareciera difícil. Entonces en esto es inspirador ver la vida de estos hombres que no les importó aún su familia o lo que estaban sintiendo, sino que hicieron lo que Dios les pedía, todo lo que Dios les estaba mostrando, ellos lo cumplieron cabalmente y pues es inspirador para nosotros también que este tiempo no hay cosas tan osadas para hacer o en ese sentido, pero hay otro grado, ¿no? Que nos pide también eh, el propósito que Dios tiene en nuestras vidas y con nuestras vidas también. Entonces, espero que cada uno de nosotros esté listo, esté preparado para dar el paso, obedecer y ser fiel a Dios de la manera que Dios pide y demanda de nosotros. Y pues sabemos que al final hay bendición y Dios también se agrada de que nosotros podamos hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Vamos a ver en esta semana la lección número 15, 16 y 17. Y en la lección 15 esta lección lleva por título Actos simbólicos. Vamos a ver, vamos a ir viendo estas lecciones y a la par pues ustedes pueden ir viéndolas en la plataforma, viendo cada una de las lecciones. Vamos a ver 4 actos simbólicos y primero vamos a ver la invasión de Jerusalén. Vamos a iniciar en los capítulos 4 y 5 de Ezequiel y de ahí nos vamos a ir para adelante. Vamos a ver en el capítulo 4 la invasión de Jerusalén. Dios ordenó al profeta que tomara un adobe y formara con él un modelo de la ciudad de Jerusalén, con armas de sitio puestas en contra de ella. Esto tenía un significado, sí, significaba una invasión a Jerusalén. El hacer este tipo de trabajo y este tipo de situación, pues para algunos parecería loco, pero es algo que Dios estaba pidiendo porque traía un significado y pues también una advertencia para el pueblo. También nos habla del exilio, el número 2, el segundo acto simbólico. Y seguimos ahí en el capítulo 4. El profeta debía acostarse sobre uno de los lados durante un periodo de 390 días, cargando los pecados de Israel, y 40 días llevando los pecados de Judá. Esto simbolizaba las cautividades de dos reinos, y pues el de Israel ya había comenzado. Entonces, aunque son cosas tan sencillas,
pues qué tan cómodo puede ser acostarse, ¿no?, de un solo lado. Son cosas sencillas en un sentido, pero llevan un trabajo y también llevan un grado de dificultad. Y aunque no son difíciles, a veces parece para nosotros difícil hacer aquello que Dios nos pide. En un tercer acto simbólico también vemos que Ezequiel debía medir cuidadosamente la pequeña cantidad de alimento y bebida que podía tomar durante este periodo. Entonces vamos a ver que Jerusalén sería afligida con hambre durante este sitio. Esto es algo que también pasa. Y como número 4, viendo ya en el capítulo 5, vemos la destrucción de la vida. Imagínense, algo que se le pide al profeta es afeitarse el cabello de su cabeza y su barba. Y entonces dice que una tercera parte del mismo debía ser quemada, otra tercera parte debía herirla con la espada y una tercera parte debería esparramarla al viento. El significado de los símbolos, vamos a ver entonces que todos estos actos simbólicos se referían a Jerusalén. El cabello quemado tipificaba a aquellos que morirían de enfermedades y hambre durante el sitio. La segunda parte del cabello simbolizaba los que serían muertos a espada, ¿sí? Y la tercera parte aquellos que serían esparcidos al exilio. Era eminente un exilio que venía para este pueblo, era eminente que iba a pasar. Y entonces vemos la destrucción de Israel, capítulo 6, capítulo 7, y vemos que a Ezequiel se le ordenó volver su cara hacia las montañas de Israel y profetizar sobre ellas. Y su mensaje era de destrucción y juicio. Para dar énfasis en la predicación, dice: hiere con tu mano y huella con tu pie. Ezequiel era un predicador enérgico. Podemos imaginar una persona enérgica hablando algo tan fuerte que venía. Y yo creo que por eso también no le costó tanto trabajo. No me imagino cómo sería para aquellos que de alguna manera son introvertidos o les cuesta un poquito de trabajo tener que hacer algo así. Pero definitivamente cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y caminamos y tenemos que pues vivir o trabajar con personas, mejor bien dicho, cuando tenemos que ser, a veces no importa el carácter que tengamos, cuando Dios nos pide hacer algo, creo que tenemos que dejar de lado lo que yo siento o lo que yo pienso e ir y hacer lo que Dios pide, porque en eso vamos a encontrar que es lo que Dios quiere hacer y va a lograr un propósito en la vida de las personas. Y vemos esto en la vida de Ezequiel, un predicador que no está preocupado por su imagen o por lo que dice, sino que él va y hace lo que Dios le pide, y aún en contra de lo que está sintiendo o de lo que está pasando. Y el profeta pues clama por esta situación. El pecado y el fin de Jerusalén era algo eminente. La idolatría en el templo, capítulo 8 al 11. Es bastante rápido ir en esto y pues tenemos que avanzar. Entonces él vio al norte del altar la imagen del celo, y eso es una representación idólatra que provocó el celo de Dios. ¿Sí? En un cuarto secreto en el cual se llegaba por una entrada oculta, descubrió 70 ancianos, dice esta escritura, de Israel ofreciendo incienso delante de unas figuras idólatras dibujados en la pared. Luego en la puerta del norte también vio mujeres llorando por Tammuz, un dios babilónico de la vegetación. Y lo que todavía se agrega a esto, y es peor, es que entre el atrio y el altar vio 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol. Esto no significaba nada más que estas personas estaban adorando al sol, ¿sí? Estos hombres estaban adorando al sol. Era el Dios que ellos adoraban. ¿En cuál? En el mismo lugar que los sacerdotes ofrecían oraciones. Nosotros sabemos que desde todos los tiempos Dios es un Dios celoso, y algo que está muy marcado, y algo que lo vemos desde el pueblo de Israel,
desde la salida de Egipto, es que Dios pide eso, que no se mezclen. Es un Dios celoso que no está dispuesto a compartirnos con nadie en ese sentido. Y es algo a lo que el pueblo de Israel siempre tenía esa tendencia, ir hacia allá. Ahora nosotros no tenemos ídolos, no seguimos cosas, pero a veces nosotros hacemos ídolos de otras cosas y en ese sentido tendríamos que tener cuidado. ¿Qué cosas están ocupando en nuestra vida el lugar de Dios? A veces son cosas y a veces son personas. Y tengamos cuidado porque es algo que Dios siempre estuvo recalcando. El castigo en Jerusalén, el profeta vio entrar a la ciudad verdugos y en medio de ellos había unos vestidos de lienzos con escrituras de su cintura. Él debía marcar todos aquellos que lloraban por los pecados del pueblo. ¿Sí? Eh, la gloria del Señor se levanta. Es algo que pasa, lo vemos en el capítulo 10. Una vez más, Ezequiel tiene una visión simbólica muy elevada de la gloria de Dios hasta, hasta que todo el atrio estaba lleno de ella. Pero finalmente vio que la gloria de Dios juntamente con los querubines que salían del templo, de la puerta, mostraban la presencia de Dios y que esta presencia se estaba apartando de la casa a causa del pecado de la gente. Esta presencia de Dios, que es la presencia más fuerte, se llama el Shekinah, la Shekinah, dicen algunos, la pronunciación. Eso es, cuando se refiere a esa palabra, está hablando de la presencia más fuerte, más... pues más fuerte de la presencia del Señor. Y lo que el profeta está viendo es cómo esa presencia se está yendo, se está levantando a causa de tanto pecado, a causa de que el pueblo insistía y la gente insistía. Y entonces la presencia de Dios, esa presencia tan fuerte, se estaba apartando. Viene un castigo y el profeta igual ve 25 hombres que conspiraban juntos para desafiar la ley de Dios. Y cuando Ezequiel profetizó su destrucción, Pelatías, un príncipe, cayó muerto. Entonces vamos a ver una restauración futura también. Y aunque la cautividad, Dios promete ser un pequeño santuario en las tierras a donde ellos llegarán, pues vemos que la naturaleza espiritual de la religión del futuro se sugiere así. Les dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, daré dentro de ustedes, en sus entrañas, dice esta versión, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daré, y les daré un corazón de carne. Está hablando de una renovación. Que Dios nos ayude para que nosotros tengamos ese corazón de carne, el sentir, el obedecer y el amar a Dios con todo nuestro corazón. Dios lo merece, Dios no ha dado menos por nosotros. Eh, Debía mover todas las cosas. Hay una mudanza simbólica y Dios le pide, Dios le ordena a Ezequiel que en un acto simbólico él moviera todas las cosas de su casa delante de los ojos de la gente, y esto era una señal de la cautividad final de Judá. Pronto se llevaría a cabo, era inminente, pero como en todo también, el profeta tenía que comer el hambre, ver, dice, tenía que comer el pan con temblor y beber su agua con estremecimiento. Y esto no era más que una señal de las terribles calamidades del sitio de Jerusalén. ¿Sí? Esto era lo que iba a pasar, no más tardanza. La gente decía que el tiempo estaba pasando y que cada visión había fallado, pero la verdad es que Dios declaró las profecías de la destrucción de Jerusalén y que se cumplirían durante esa generación y no se detendrían por más tiempo. Y es un poco similar a lo que nosotros estamos pasando en este tiempo. Nosotros estamos esperando inminentemente la segunda venida de Jesús a esta tierra. Estamos esperando ansiosamente algunos y algunos piensan, no, Dios ya se tardó. Hay algo que yo recuerdo y me gustaría compartírselos muy vividamente. Mis abuelos, ellos ya están con el Señor, pero yo recuerdo cuando yo era pequeña que ellos hablaban y ellos hablaban de una persona
que en ese tiempo les hablaba de Cristo, les hablaba del Evangelio. Ellos no eran cristianos y ellos cuentan cómo este hombre, que yo no lo conocí, pero yo escuché de él, que este hombre se sentaba en un árbol allá donde ellos vivían, en una comunidad, en un pueblo, aquí en Oaxaca. Y entonces este hombre empezaba a hablarles del Evangelio. Es real, esto es real. Y, y dice que muchos de ese tiempo decían: "Ay, el Señor no va a venir, ya se tardó". Y este hombre, yo creo un hombre de Dios, porque hablaba del Evangelio. Este hombre murió, mis abuelos crecieron, eran niños, mis abuelos crecieron, mis abuelos ya están con el Señor, y esas generaciones no vieron lo que se les predicaba. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde creo firmemente que el tiempo se está acercando, no se espanten, pero creo que esto debería de ser gozo para nosotros. Y en este tiempo parecía: Dios está tardando, no es cierto. Y Dios no iba a detener, realmente iba a pasar. Y nosotros sabemos que cuando Dios dice algo, es algo que va a pasar. Dios no miente, pero Dios tiene misericordia y Dios es paciente también. Entonces nosotros, en cuanto a lo que dependa de nosotros, busquemos cada día caminar y crecer y permanecer en lo que Dios ha establecido, porque definitivamente el Señor se acerca. ¿Sí? Entonces vamos a ver las esperanzas falsas, los profetas falsos empezaron a levantarse como en todos los tiempos, y ellos, lo que ellos decían es tener un optimismo sin fundamento. Levantaron una esperanza del pueblo diciendo que las profecías no se iban a cumplir, que no iba a pasar. Trataban de usar esta palabra, blanquear, ¿sí? Eh, Era como revocar con una tiza. eh, Ciertamente era como que el pecado lo minimizaban las cosas, pero Dios dice que eso a Él no le agrada. Él iba a derribar esas paredes blanqueadas, para que se viera verdaderamente lo que son. Es algo que conocemos ahora. Muchos disfrazan el Evangelio y, puede ser así, o es más, no es tan, no es tan grave, ¿sí? Era lo que pasaba. También había mujeres, vamos a ver ahí en el capítulo 13, vamos a seguir viendo unas mujeres que empezaron a poner unas almohadillas que cosían ellos en los brazos de las personas, unos velos. Y ellos decían que esos velos, esas almohadillas tenían poderes mágicos. Y estas mujeres son acusadas de cazadoras de almas. Es algo que también el Señor reprueba, ¿sí? Poniendo ideas que no son, inquiridores no sinceros. Algunos ancianos de Israel visitaron a Ezequiel, pero el Señor les dijo que ellos practicaban la idolatría. Dios pronunció un juicio especial también sobre aquellos que continuaron practicando la idolatría. Y en este sentido, tengamos cuidado, porque quizás nosotros, o es así, no adoramos una imagen, pero a veces nos hacemos un ídolo nosotros de algo o de alguien, o nosotros mismos somos nuestros ídolos. Y a Dios desde todos los tiempos es algo que no le ha gustado, y que debamos tener cuidado. Les decía al inicio, a veces hay cosas que vienen a tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Tengamos cuidado qué o quién está usando o ocupando el primer lugar en nuestras vidas, porque definitivamente ese lugar es para Dios. Y si ese lugar no lo está ocupando Dios, lo está ocupando o algo o alguien, tengamos cuidado, ¿sí? No es un juicio, pero estemos atentos, hermanos, estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos pide. Hay un juicio inevitable. La presencia de algunos justos aquí nos salvaría. Y en esta hay algo interesante aquí en el capítulo 14 de Ezequiel, porque se nos habla de tres hombres, Noé, Daniel y Job, y dice que estuvieron viviendo en Judá, y ellos, por su solo testimonio, ellos hubieran podido salvarse, pero solo a ellos mismos. Si hablamos de que pudieron alcanzar para poder salvarse, pues nomás hubiera sido por ellos mismos. Ahora aquí hay un detalle que es para su información. Probablemente el Daniel que aquí se menciona no sea el anciano
probablemente sea un anciano patriarca, ¿sí? Probablemente sea alguien que vivía en ese tiempo. No está, no está hablando del profeta contemporáneo Ezequiel, ¿sí? A veces lo leemos y pareciera que se refiere a tal persona. Es una sugerencia, usted lo puede checar y eso nada más es para enriquecer su conocimiento. Entonces, así como vamos a ver también en el capítulo 15, la vid no sirve y es cortada y echada en el fuego para ser quemada. La gente de Jerusalén debía ser castigada por sus pecados. El hecho de que ellos se consideraran a sí mismos la vida escogida de Dios no les salvaría. Ellos eran un pueblo especial. Usted recuerda que Dios había escogido este pueblo, y si nosotros vemos geográficamente, históricamente, no es el mejor pueblo, no es el más grande, pero es ahí donde Dios muestra su grandeza, su poder en algo que no tiene o que no es. Y, y pues eminentemente venía un juicio para este pueblo, para este lugar. También nos habla de una esposa infiel y es una alegoría bastante extensa. Ezequiel pinta la figura de la historia de Israel. El lenguaje que se usa aquí es muy franco y pues es típico también de un narrador de historias de Oriente, hablando de esta esposa infiel. El pueblo de Israel fue una esposa infiel, siempre yéndose tras otros dioses, siempre buscando a alguien más. Vemos también la hija desamparada que el profeta primero presenta a Israel como una niña pequeña, despreciada y por tanto expuesta a morir. Esto era una costumbre muy común en el Oriente. Y la doncella casada, dice Dios, descubrió a la indefensa infante y la cuidó, luego la tomó como su esposa, adornándola con todo el lujo en una boda típica oriental. La esposa infiel, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ella, Israel fue infiel a su esposo, ¿sí? Vez tras vez cometió adulterio con los dioses paganos y las naciones extranjeras, con los egipcios, con los asirios y finalmente con los babilonios. Es condenada como una mujer adúltera porque en lugar de su marido recibe ajenos. Es fuerte esta comparación. Alguien infiel que se va tras otros y no hay ese respeto y ese cuidado hacia su esposo. Que el Señor no nos encuentre a nosotros en infidelidad, poniéndonos en otra cosa, otra persona en el lugar que a Dios le corresponde en nuestras vidas y en nuestros corazones. El rechazo. Israel se había apartado del Señor. Él le rechazaría como una esposa y le enviaría con sus amantes, a quien ella había escogido. Ellos le tratarían con desprecio y crueldad, y esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Dios va hasta el punto de afirmar que Judá es peor que su hermana mayor Samaria y que su hermana menor Sodoma. Esto era porque Israel había tenido privilegios más grandes, y ustedes saben que pareciera que a veces entre más privilegios tenemos, como que tenemos más chance para pecar, y no es así. Entre más nosotros escalamos y entre más privilegios se nos dan, entre más cosas Dios nos da, también tiene que ser más grande el castigo, ¿sí? Porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces, hablando de Judá, hace una comparación, y a pesar de toda esta obstinación de la esposa infiel, Jehová promete perdonarla y restaurarla otra vez, y era el mismo mensaje que Oseas había proclamado siglos antes. Vamos a ver entonces que hay una parábola, capítulo 17. Ezequiel era un aficionado de alegorías. Vamos a ver que, como lo indican en el capítulo anterior, la grande águila o buitre es Nabucodonosor. El orgullo del cedro se refiere a Joacim y el principal de sus renuevos o sus príncipes. Estos fueron llevados cautivos a Babilonia. La simiente plantada era Sedequías, a quien Nabucodonosor puso en el trono de Judá. Y la otra águila grande es Faraón, Ofra, cuya ayuda
la ayuda Sedequías buscó en su rebelión contra Nabucodonosor. Entonces vamos a ver la interpretación de Sedequías, que había jurado una alianza con Nabucodonosor, pero ahora se estaba rebelando en su contra y buscaba ayuda de Egipto, y el resultado sería la cautividad del mismo Sedequías en Babilonia. Recuerdan que en la semana pasada lo vimos porque había quebrantado un convenio. Y entonces también este capítulo se cierra con otra breve profecía mesiánica, y el renuevo es el rey del linaje de David que al fin reinará. Y vemos en el capítulo 18 hay una tarea que ustedes van a hacer, la leen por favor, y en este capítulo es uno de los más significativos de Ezequiel por su enseñanza sobre la responsabilidad individual, y de eso se trata su tarea. Usted léalo, vea si es posible y más fácil para usted, léalo en otras versiones y va a encontrar, a ver qué encuentra. Y Dios ordenó al profeta que entonara una endecha, un himno fúnebre por los príncipes de Israel. Este se da en forma de dos poemas alegóricos: la alegoría de los leones. Los príncipes se presentan primero como leones, la madre leona es Judá, y el primer cachorro de león es Joacás, quien fue llevado cautivo a Egipto por Faraón Necao. También hablamos de la semana pasada. Y en el año 608 a.C. el segundo cachorro de león es Joaquín. Algunos dicen que fue Sedequías, quien fue llevado a Babilonia en el año 597 a.C. y estos dos reyes reinaron solo 3 meses cada uno. Entonces vamos a ver una vez más que la vid es Judá, su vara de la cual salió para destruir la vid de Sedequías fue su desobediencia, lo que causó la destrucción de Jerusalén en el año 586. Es tan importante que nosotros pongamos atención a esto. La desobediencia va a traer consecuencias. Y vamos a ver la caída de Jerusalén en la lección número 16, y vamos a ver que pues es eminente, hay sentencias contra Jerusalén, los pecados de la ciudad. Jerusalén se le llama la ciudad derramadora de sangre, se le acusa de crímenes e idolatría, desobediencia a los padres y opresión a los pobres, de profanar el templo y el día de reposo, de inmoralidad, de usura y fraude. La lista es larga y pues nada alentador. El horno de la furia, la casa de Israel era escoria que debía ser derretida en el horno, en el fuego de la cautividad, y Babilonia fue purificada. En Babilonia fue purificada de su idolatría. ¿Sí? Qué fuerte es lo que se habla contra este lugar. La condenación de las clases, los profetas, los sacerdotes, los príncipes y la gente en general habían todos pecado gravemente en contra de Dios y sus semejantes. ¿Sí? No había ningún intercesor. Ahí es donde Ezequiel dice: y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. No se halló ningún intercesor aquí por Jerusalén. Una vez más encontramos a Ezequiel dando una profecía en forma de alegoría. Las dos hermanas, Ahola y Aholiba, la primera representa a Samaria y la segunda a Jerusalén. Igual que en el capítulo 16, dice que Judá ha sido más culpable que Israel porque no prestó atención a las advertencias dadas por la caída de Samaria. Sí, por el contrario, adúltero con Asiria y Babilonia. Y, pues vemos que esto fue trágico. ¿Sí? Pongamos atención, hermanos, pongamos atención a lo que el Señor nos habla. Siempre el Señor nos va a estar hablando en nuestras vidas, siempre el Señor nos va a estar dirigiendo. Pongamos atención en lo que Dios pide de nosotros y seamos prontos. Les decía al inicio, aunque estos son profecías, aunque estamos hablando de profetas de tiempos pasados, Antiguo Testamento, definitivamente siempre vamos a encontrar enseñanza para nosotros, cosas que podemos poner en práctica aún en este tiempo. Seamos atentos, ¿sí?
Los símbolos del sitio, capítulo 24. Vamos a ver que esta profecía está fechada en el 9º año y en el mes 10º a los 10 días del mes. Esto es en enero del año 588 a.C. Se le dijo al profeta que este sería el día en que Nabucodonosor comenzaría el sitio de Jerusalén. Sí, comenzaría, sí, hablando de los símbolos, la olla. Quizás el profeta estuviera destazando un cordero y exponiéndolo en una olla para hervirlo cuando el Señor le dio esta parábola. Y la olla era Jerusalén, los pedazos escogidos representaban a los príncipes, líderes de la ciudad, el fuego era el sitio, la espuma es la sangre derramada en la ciudad, el derramamiento de la olla significa la cautividad y su función en el fuego la destrucción de Jerusalén. ¿Sí? La muerte de la esposa de Ezequiel, el profeta, pagó un precio muy elevado por su ministerio. Se le dijo que su esposa moriría, pero que él no debía llorarla públicamente según la costumbre de aquellos días. Esto sería un símbolo de los horrores trágicos de la invasión. Ezequiel era una señal para Judá. ¡Qué fuerte! Les decía al principio, el Señor les pidió cosas a estos profetas que ellos hicieran y que no nos imaginamos nosotros haciendo o que el Señor nos pide. Gracias a Dios que ahora el Señor nos pide otras cosas y a veces son fuertes, pero cosas que podemos hacer. ¿Sí? El habla restaurada. Estos versículos parecen conducirnos atrás, donde se le dijo a Ezequiel que sería restringido de aparecer en público y que no podía hablar sino hasta que Dios soltara su lengua. Y no parece probable que él haya permanecido en silencio hasta este momento, ni siquiera que su ministerio fuera privado. De cualquier manera, ahora se le dice que cuando los mensajeros lleguen con la noticia de la caída de Jerusalén, el profeta podrá hablar otra vez. Y entonces vamos a ver un profeta de restauración. Del capítulo 25 al capítulo 48 vamos a ver profecías de las naciones extranjeras, las naciones circunvecinas, las 4 naciones consideradas aquí, que son Moab, Edom y Filistea, habían hostigado las fronteras de Israel por muchos siglos hasta que Israel y Judá habían sido llevados a la cautividad. Dieron rienda suelta a su gozo por medio de actos rencorosos. Y pues vemos que los amonitas eran descendientes de un hijo de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Sí? Los moabitas también eran descendientes de Lot. ¿Sí? Y pues todas estas naciones se habían gozado de la destrucción de Jerusalén. Edom también eran descendientes de Saúl, del hermano de Jacob. Y los filisteos no estaban relacionados con los israelitas, pero pues ellos arribaron de Creta en el siglo XII a.C. y desde los días de los jueces habían sido una espina en el costado de Israel, siempre ahí hostigándose, vengándose, y pues tenían que ser castigados. La caída de Tiro y las endechas sobre Tiro. Vamos a ver que Egipto fue alguien importante y alguien responsable, no importante de ser alguien muy importante, pero es importante en el sentido que fue el responsable de haber introducido la idolatría entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Él había animado a Judá a rebelarse en contra de Asiria y Babilonia. ¿Sí? El retorno de la cautividad vamos a ver desde el capítulo 33 al 20, capítulo 39, y la responsabilidad personal del profeta, de los sobrevivientes, del pueblo y de los cautivos. Vamos a ver eso, los pastores y las ovejas, y vamos a ver aquí cómo los gobernantes se comparaban con pastores que se alimentaban a sí mismos en vez de alimentar a sus ovejas, las esquilaban, es decir, les quitaban la lana fuera de tiempo en vez de alimentarlas para tener ganancias, pero Dios requeriría las ovejas de sus manos. El buen pastor siempre busca traer al redil y volver a alimentar. Es lo que vemos en el Salmo 23, en Juan 10, hablando del buen pastor. Sí, entonces vamos a ver
el juicio contra Edom, la restauración y la regeneración también que Dios promete a los israelitas de todos los países y traerlos a su propia tierra. Y luego pues vamos a ver, dice en esto, un avivamiento y una reunión, ¿sí? Vemos en Ezequiel también en el capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. Es muy conocido para nosotros ver esta porción, esta parte de las escrituras donde lo hemos escuchado mismo y muchas veces de muchas maneras y habla de huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Y pues tenía que ver con esto. Hay otra tarea también ahí de Gob y Magog. Habla de Gob como el príncipe de la tierra de Magog y vendrá contra el pueblo de Dios y el Señor peleará contra él. Algunos dicen se ha identificado a Magog correcta o incorrectamente con Rusia y ciertamente los eventos y los últimos años añaden significación a esta interpretación. La gloria futura de Israel, las reglas para el templo. Vamos a estar viendo esto y el capítulo o libro de Ezequiel termina con una descripción que es paralela a Apocalipsis y el profeta ve un río de la vida corriendo desde el santuario que trae bendición cerca y lejos, la tierra santa. ¿Sí? Entonces vamos a ver que con eso termina también, es parte de su tarea. Y por último, pues vamos a ver una introducción a el profeta Daniel. Ustedes conocen de este libro, también muy conocido porque muchas cosas han sido muy marcadas. Daniel nació en Jerusalén del linaje real, como en el año 623, y durante la reforma de Josías y la primera parte del ministerio de Jeremías. Fue llevado a Babilonia en el primer exilio y escogido para el servicio real. Conocemos la historia que ellos fueron llevados, se les cambiaron sus nombres. A Daniel se le puso Belsasar, hablando del dios principal de estos babilonios. Y pues, aunque pasaron años, a los otros tres jóvenes que fueron con ellos, sí se les conoce como esos nombres. Pero a Daniel siempre se le conoció como Daniel, su nombre hebreo y no el nombre que le pusieron. Y pues nosotros conocemos, Daniel tuvo influencia, pudo ver el ambiente político y por lo mismo tuvo influencia y pudo pues estar de cerca y ver los cambios que había en el ambiente religioso. Nosotros sabemos que se les cambiaron los nombres por lugares de ahí y parecía que se les iba imponer tantas cosas y una de ellas era la alimentación y ellos pidieron que se les permitiera, que se hiciera la prueba de que ellos no comieran la comida del rey, no se contaminaran. Se les concedió y al final hubo buenos resultados y pues por eso dice que fueron hallados 10 veces mejores que los otros jóvenes. Y entonces Dios empieza a revelarles y al grado que Nabucodonosor llega a reconocer que el Dios de ellos es el verdadero Dios porque revela cosas y estuvieron a punto de morir y entonces Daniel pide ir delante de él porque no había quien le revelara un sueño y él va y él lo hace y él le dice y, y pues vemos que el resultado fue bueno, él fue honrado, vivió de acuerdo a las convicciones, a las convicciones de Dios, a lo que Dios había pedido y cuántos de nosotros a veces se nos hace un poco difícil, más a los jóvenes, ¿no? Vivir de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, pero no es imposible. Al fin del periodo de su preparación, se dieron cuenta que ellos, así como habían determinado en su corazón no contaminarse a estos jóvenes, al final dice que ellos fueron hallados aptos, se dio cuenta de su sabiduría, de su inteligencia y que eran mejor que todos los demás. Y vemos que el sueño de Nabucodonosor, pues nadie lo podía interpretar, pero Daniel junto a sus compañeros oraron y Dios dio la revelación y él pudo llevar la interpretación y eso fue bueno. Entonces vamos a seguir en esto. Vayan leyendo, por favor, hagan sus tareas. Esto es una introducción y nosotros podemos ir checando
Yo espero que usted tenga una excelente semana y que este tiempo que usted pase leyendo sea una semana de crecimiento y de más revelación de la palabra para nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana y que cualquier cosa que ustedes tengan una duda puedan comunicarse y pues estamos en contacto, estamos para servirles. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.